Bueno, ¿qué es la pirámide del viaje del cambio? Bien, como decía antes, se trata de un modelo creado por la Enterprise Agility University que lo que busca es o trata de identificar 5 mindsets diferentes en los que, o estados mentales en los que los individuos presentan cuando enfrentan una situación de cambio, un proceso de cambio dentro de las organizaciones o en general de cualquier tipo de cambio, ¿vale? Una situación, digamos, que de alguna manera viene a sacarles de su zona de confort o cambiar su statu quo, ¿no? Estos 5 mindsets, la pirámide los representa con 5 niveles en la pirámide. Bueno, que el quinto es la cima. Y lo que nos intenta hacer es agrupar unas características diferenciadoras de cada nivel en cada uno de esos niveles, de manera que podamos identificar claramente en qué mindset o en qué nivel de esa pirámide está cada individuo, para que podamos, sabiendo dónde está, a partir, por supuesto, de la observación, tanto verbal como corporal, gestual, en fin, todo este tipo de cosas, podamos utilizar aquellas técnicas de comunicación para persuadir o para seducir a las personas y llevarles un poco a que cambien ese mindset y que intenten abrazar ese proceso de cambio o que participen de forma positiva en el mismo, ¿vale? Bien, este modelo está basado en la neurociencia del cambio y en algunos conceptos de psicología y tiene en cuenta, como ya he comentado, la comunicación o el lenguaje tanto verbal como bueno, pues corporal, de gestos de las personas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, son 5 tipos de mindset distintos. No quiere decir que ninguno sea mejor que otro, simplemente son distintos. Y cualquiera de nosotros, cualquier persona puede estar en uno de estos mindsets o experimentar o exponer características de cualquiera de estos mindsets en un momento determinado, ¿vale? Ante un cambio, ante una iniciativa de cambio, ¿vale? Esto no es únicamente de determinadas personas, sino que, bueno, todos nos podemos enfocar ahí. ¿Vale? Lo que persigue la pirámide también es, bueno, pues que los individuos que están en la base de la pirámide o en los niveles inferiores, que es donde están en una situación un poco más reacia al cambio, ofrecen mucha mayor resistencia, luego veremos por qué, llevarles hacia, que permitan escalar niveles en esta pirámide hasta que lleguen a la cima, donde, bueno, pues van a tener, por supuesto, una predisposición a ese cambio bastante positiva. Es posible que este viaje no sea en línea recta, ni que vayan de un nivel siempre subiendo, ascendiendo, sino que es posible pues que haya altibajos en el recorrido y es de ahí donde surge pues el término de viaje en esta pirámide del cambio, ¿no? Porque realmente es un estado, es una transición entre estados o entre estados mentales, entre mindsets, que nos interesa por los que nos interesa que los individuos transiten. Bien, en el primer nivel tenemos las personas pues, más reacias, más resistentes al cambio, ¿vale? En este nivel nos encontramos con individuos instalados en un mindset negativo, ¿vale? Hay una mayor activación de la amígdala y existe menos flexibilidad al cambio. Hago un paréntesis aquí, porque he comentado la amígdala, hay 3 estructuras en el cerebro que intervienen cuando nos enfrentamos a un cambio. Por un lado está el córtex prefrontal, que es pues, donde bueno, pues, reside nuestro raciocinio, la capacidad de pensar, donde articulamos, digamos, una actuación ante un estímulo fundada. Están los ganglios basales, que, bueno, pues para que nos entendamos bien, a ser un poco como el disco duro. Ahí grabamos pues, nuestros sesgos, nuestras experiencias, buenas, malas, recordamos, en fin, almacenamos un poco todo, es el almacén. Y luego está la amígdala, que es la que he identificado antes, lo que he indicado antes, que bueno, este es como si fuera nuestro sensor de humo, por así decirlo, ¿no? Es algo que viene evolucionando con el hombre a lo largo desde la prehistoria, ¿no? Con nosotros, y digamos que es la que nos permite o nos hace reaccionar a nivel instintivo, ¿vale? Ante un estímulo. Entonces, lo que sí que se ha visto es que hay estudios en los que, bueno, pues el córtex prefrontal, ¿no? Digamos, nuestra mente, por así decirlo, racional, se activa en un periodo que oscila entre los 200 y los 250 milisegundos. Esto es un cuarto de segundo, fijaros. O sea, es
rapidísimo. Pero, sin embargo, la amígdala tarda 100 milisegundos en activarse. O sea, es súper rápido. Viene a ser la mitad de esa activación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los individuos están en una situación un poco, pues esto, más reacios, están en una situación negativa, que se puede deber a muchas situaciones, por una cuestión de estrés o porque simplemente, pues, sus experiencias o su situación, pues en ese momento detectan ese cambio como una amenaza, como un peligro, esa amígdala se activa tan rápido, mucho más rápido que, digamos, la parte del cerebro que permite pensar, y sin antes adoptar o pensar si el cambio es positivo, negativo, qué puede hacer para él, en fin, qué condicionantes o qué características puede conllevar, directamente la amígdala se interpone por el medio, secuestra, digamos, por así decirlo, en realidad no es que secuestre, sino que se activa antes que ese córtex y ya manda esa información negativa o de amenaza, de alerta, con lo cual lo que pensamos directamente es decir que no, ¿no? Es decir, pues no, esto es negativo, sin ni siquiera, fijaros, pensar en esto. Seguro que os habéis encontrado esto pues, prácticamente en la vida diaria, en cualquier tipo de cambio, con cualquier persona de vuestro entorno, pues está a lo mejor alguien en un estado negativo y ya le puedes decir incluso, oye, ¿te parece que hagamos? No. O sea, si casi ni siquiera han dado tiempo a explicarte qué vamos a obtener de ello, qué puede ser bueno, para qué puede ser bueno, en fin, ni siquiera, ya directamente ya está en un estado que, bueno, por esa amígdala o esa gran activación de la amígdala, pues hace que bueno, pues tengan una resistencia a esa idea, ¿no? A esa iniciativa. Por eso digo bueno, que en este punto hay una mayor activación de la amígdala y, por tanto, hay menos flexibilidad al cambio. Esa alerta o esa amígdala, ¿por qué se activa? Pues porque puede ser que, como he dicho antes, las personas ante el cambio vean que pueden salir de su zona de confort, de una manera obligada, de una manera impuesta, ¿no? Se puede deberse a miedos conscientes o inconscientes, sobre todo pues porque pierdan a lo mejor que van a perder prestigio o estatus, en fin, lo ven como una amenaza, algo no pedido, no solicitado y que les viene impuesto, ¿vale? Habitualmente, tanto el sponsor en estos casos como la idea, no se ven como cosas distintas, sino como lo mismo y totalmente de una manera negativa, ¿vale? Y bueno, pues este digamos que sería el nivel o las características que tiene este mindset, que es el nivel, digamos, que expone mayor resistencia al cambio. Luego en el segundo nivel, el individuo no me gusta el cambio propuesto. Aquí lo que ve es que, bueno, digamos que tiene una tolerancia un poco mayor que en el nivel anterior y aquí lo que sí que nota el individuo es que no se siente escuchado, no se siente partícipe de esa iniciativa de cambio, se siente como que no han contado con él, ¿vale? Entonces, aquí, pues, incluso aunque le afecte directamente, fijaros, o sea, fíjate, estos me van a poner ahora un cambio, pues, yo que sé, me van a implantar Kanban en mi departamento, a mí no me han preguntado qué es esto de Kanban, en fin. Al fin, lo que se ve es que hay una baja propiedad psicológica del cambio, en este sentido de decir, oye, pues como no es algo que han decidido ellos y me viene medio impuesto, pues yo, por supuesto, pues ellos verán. Yo me inhibo. O sea, el individuo, lo que sí que vemos en este estado, tiende a inhibirse de la iniciativa o del cambio propuesto. ¿Vale? En este estado, por tanto, es muy difícil confrontar ideas porque, claro, llega un momento en que, bueno, esto es así porque tú lo dices. Entonces, bueno, pues no me quiero interponer ahí, pero no lo acepto, por tanto, el cambio, ¿no? Porque no me has tenido en cuenta y tal. Entonces, aquí pues solemos tener que tomar medidas para revertir la situación, ¿vale? E incluirle, pues probablemente, pues en ese diseño del cambio, de la iniciativa, o incluso incluirle en las decisiones que le pueden afectar en su rol. Si es un cambio, como decimos, organizacional, en el que, bueno, pues va a desempeñar a lo mejor un project manager que hasta ahora pues se ocupaba de temas de proyectos en cascada y ahora necesitamos que desarrolle un rol a lo mejor de product owner, ¿no? O más orientado desde un punto de vista agile. Bueno, pues tenemos que hacerle ver el por qué, lo bueno de ese rol, cómo va a cambiar, pero para que no lo vea como una amenaza, sino como una posibilidad incluso de crecimiento personal y como algo negativo. El tercer nivel, aquí el individuo puede pensar que no tiene las habilidades o competencias necesarias para entender o accionar el cambio. Aquí ya tenemos, bueno, pues un estadio en el que, bueno, sí que puede entender más o menos esas necesidades de por qué hay que cambiar, por qué hay que meter pues este nuevo framework, por qué hay que introducir esto de aquí, por qué hay que cambiar la estructura de esta manera. Pero sí que es cierto que aquí ya empieza a interiorizar y tiene una postura un poco más abierta al cambio, ¿vale? Es preciso comunicar bien el propósito del cambio
Y en este caso, el individuo sí que está más dispuesto a confrontar ideas. Oye, pero ¿habéis pensado esto? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? A lo mejor perdemos esto si lo hacemos de esta manera. Si introducimos este cambio, estas ventajas no las veo claras. O sea, ahí digamos que sí que entramos en una dinámica en la que, bueno, pues tener conversaciones, charlas 1 a N para poder explicar cuáles son las necesidades del cambio y tal, pues pueden ser útiles. ¿Vale? Las organizaciones en general suelen enfocarse en este nivel, porque lo que consideran es que, bueno, pues que el cambio, porque habitualmente si son cambios que vienen gestionados, pensados desde la gerencia, por ejemplo, en una comunicación tipo top-down, pues piensa que es un cambio de dirección, por ejemplo, de la empresa, dirección o de visión o de la visión a corto plazo, y, por tanto, la mayoría del personal o de esos empleados pues van a estar soportando ese cambio y, por supuesto, les va a venir bien y lo van a abrazar con gusto, ¿no? Pero sí que es cierto que no se fijan en los otros dos estados, los dos estados de más abajo que hemos visto antes. Y fijaros que estos dos estados es cuando más peligroso precisamente es enfocar ese tipo de comunicación. Al final tienden pues, en algunos casos, pues en mi experiencia, pues sí que he visto en algunos casos en los que, pues se ha utilizado pues una decisión un tanto binaria, ¿no? Pues están, por un lado, los que se van a subir al tren del cambio y los que se van a bajar del tren. Y si no se bajan ellos, ya los bajaré yo, ¿no? Eso, pues nos lo hemos encontrado en alguna ocasión. Y, bueno, pues es sí que puede ser una solución, pero el problema viene cuando esas personas que además están en esos mindsets, pues tienen un conocimiento funcional muy grande o, bueno, no nos podemos permitir de alguna manera, pues efectivamente perderlos. Y al final, fijaros que vamos a una situación de win-lose, cuando deberíamos intentar lograr un acuerdo win-win, ¿no? En el que, oye, vamos a intentar poner toda la carne en el asador, intentar convencerlos, seducirlos, para que puedan de manera proactiva abrazar ese proceso de cambio. Vamos a intentar persuadirlos, ¿no? De una manera. Y nosotros, pues como consultores Agile, como Agile Coach, pues es una de las partes en las que tenemos que también que jugar, ¿no? El riesgo de tener personas en ese nivel es que, y en esos dos niveles de abajo, con respecto a este tercero, es que no solo, como ya he dicho antes, pueden llegar a inhibirse sobre esa iniciativa de cambio, ese proceso, sino que incluso pueden llegar a oponerse frontalmente. Y si no hacemos caso, lo que antes puede haber 1, 2, 3, 4 personas que estén en estos mindsets, pueden incluso llegar a crear lobbies, contrarios a esa iniciativa de cambio, y en 2 semanas, 3, 4 semanas, en poco tiempo, nos encontramos con que, bueno, pues que ese mindset o esa resistencia al cambio o esa confrontación, pues se ha extendido pues, a medio equipo, a media área, a medio departamento, a media empresa, y al final son situaciones en las que cualquier intento de remedio en ese momento pues es más costoso, por supuesto. No es que no se pueda revertir, pero no es más costoso revertir esta situación que si identificamos estos mindsets desde el principio y podemos actuar sobre ellos de una manera proactiva. Luego, el cuarto nivel, fijaros que ya empieza a aparecer la palabra nosotros. Ya estamos en un punto de vista un tanto más grupal. Es un poco la primera, el mindset del tercer nivel, pero aquí ya desde el punto de vista social, por así decirlo, ¿vale? Aquí tenemos que tener, sobre todo, prestar atención a la comunicación del grupo, del equipo. Tendríamos, con este nivel, ya los individuos están abiertos a que se les transmita de una manera, pues desde la dirección, el tema de la visión, la misión, cuáles son las OKRs que puede haber para la empresa. Pues fijaros, yo me he encontrado, por ejemplo, algún equipo donde vamos a implantar un KPI. Implantamos el KPI, lo negociamos o lo pactamos con la gerencia del departamento o con las capas, digamos, de management, y a lo mejor no contamos con los propios técnicos, ¿no? Entonces, claro, los técnicos de repente se ven que les vas a medir con un KPI que no entienden sobre todo qué persigue, el por qué. Entonces, fijaros que eso pues suele ser habitual en algunos sitios, pues
eso va a crear determinada resistencia, ¿vale? Entonces, oye, no, esas son tus métricas, esas son tus cosas, al final lo ven como algo ajeno que se les está imponiendo, ¿no? Y fijaros que es algo tan importante que incluso les puede medir, pues estamos ya no desde el punto de vista de la productividad, que también, sino pues los objetivos que pueden, que se persigue que consigan en el corto, medio o largo plazo, ¿no? Entonces, en algo tan importante como eso, fijaros cómo puede influir unas tácticas u otras. En este nivel, en el cuarto nivel, volvemos, bueno, pues aquí tenemos, surgen los agreements, surgen el liderazgo, los soft skills que tengamos como coaches, pues también nos pueden ayudar. Aquí tenemos que estar pendientes un poco de la solución positiva de conflictos, ¿vale? Tened en cuenta que van a aparecer las políticas de la empresa, las que no están pintadas en el PPT con la jerarquía de la empresa, ¿no? El de que este depende de este y tal. No, aquí van a aparecer ya las de verdad, las reales, las que se palpan, ¿no? Que resulta que este, en lugar de depender más de su jefe de área o del middle management, depende un poquito más del otro, se deja más llevar de este otro y hay, bueno, pues temas de políticas, temas de sinergias entre áreas, ¿cómo se llama? Las interrelaciones entre los equipos, aquí juega especial relevancia. Tenemos que tener en cuenta también los compromisos desde la empresa hacia abajo, ¿vale? Para ser cuidadosos también con el reconocimiento. Con el reconocimiento, por ejemplo, cuando solemos decir buen trabajo, ¿vale? Cuando ya estamos, oye, buen trabajo, chicos, cuando sabemos a lo mejor fehacientemente que 2 o 3 compañeros pues no han aportado lo mismo que el resto, el decir buen trabajo, chicos, si además están en uno de los mindsets que comentábamos un poco más abajo, pues no hacemos sino reforzarles de alguna manera en ese comportamiento o, bueno, darles un poco la sensación de que está bien que continúen así, inhibiéndose pues de participar como los demás en ese proceso de cambio. Es alguna técnica más interesante aquí, pues es hacer una comunicación un poco más asertiva sobre los resultados que han conseguido, sobre el propio resultado, más allá de, bueno, valorar un poco el trabajo que han hecho cada uno de ellos. Por supuesto, a lo mejor en una relación one-to-one, o sea, en una reunión one-to-one o algo así, en una parte, pues habría que tratar con esas otras personas que no han colaborado o compartido tanto, pues para hacerles ver que, bueno, que eso no es un poco lo que se espera de ellos y que sí que se espera un poco más de cohesión con el equipo, un poco más de colaboración y de trabajo en equipo, ¿no? Luego, el último nivel, el quinto nivel, que ya es la cima, ¿no? Aquí es donde los individuos pues ya están con una proacción una proactividad sobre el cambio pues bastante importante, ¿vale? Aquí realmente el individuo abraza el cambio porque ofrece menores niveles de resistencia, la amígdala prácticamente pues se ha sabido controlar, posee un mayor grado, por tanto, de propiedad psicológica, ve que, bueno, tenemos que intentar ya remar todos en la misma dirección, yo formo parte del cambio y como formo parte del cambio me ocupo de que mi día a día, de que mi trabajo, cómo puede ayudar en esa consecución de esos objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Aquí es un buen cambio, es un buen momento para realizar cambios estructurales, ¿vale? Desde el punto de vista, pues a lo mejor de la organización. Pues si necesitamos a lo mejor, en lugar de, pues el departamento, por ejemplo, voy a decir alguno, ¿vale? El departamento de marketing, por ejemplo, pues en lugar de tener un departamento de marketing donde tenemos pues determinadas personas o técnicos de marketing que participan en el desarrollo de distintas cadenas de valor o de distintos productos, pues a lo mejor sí que puede seguir existiendo ese departamento de marketing, pero de una manera distribuida, de tal manera que cada uno de esos miembros o técnicos de ese departamento puedan estar en cada uno de los equipos que construyamos en torno a la cadena de valor de cada uno de los productos que ponga o servicios que tenga la empresa. Eso puede ser interesante plantearlo. También el layout o, bueno, lo que es el entorno físico, pues también puede ser un buen momento propicio para cambiar el espacio físico en torno a esas cadenas de valor y que permita pues que todo el grupo o todo el equipo trabaje lo más cohesionado posible y todos juntos. La verdad es que si este tipo de cambios los hacemos con personas que están en un mindset en esas escalas hacia abajo o inferiores en la pirámide, pues tenemos muchas papeletas de que no se vea con buenos ojos y que incluso pues intenten de alguna manera sabotear en algunos casos, en los peores de los casos, por supuesto, sabotear ese tipo de cambio desde dentro, ¿no?
Aquí, por tanto, tenemos que promover también, pues, dar sostenibilidad a este cambio, a ese estado participativo y positivo de las personas, para que, bueno, pues pueda continuar en el tiempo, ¿vale? Que no pierda momentum, no pierda inercia, y a lo mejor, pues, tener también unos buenos, ¿cómo se dice?, unas líneas de financiación propias, quizá a lo mejor por cadena de valor, pues también puede ayudar a financiar, a promover este mindset, ¿no? Y este estado. Bueno, como hemos visto, a lo largo de la explicación sí que hay unos estados como más internos del propio individuo, en los que, bueno, pues piensa más de manera egoísta, entre comillas, digamos que es un poco más su entorno, es todo contra mí, me viene impuesto y soy yo contra toda la empresa, todo el resto, hasta estados un poco hacia afuera, ¿no? Hacia más grupales, más sociales, ¿vale? Donde, bueno, pues cada uno de una manera, pasando por el tercer estado, donde sí que tenemos algo más de propiedad psicológica y podemos empezar a abrazar ese cambio, llegamos a un estadio grupal en el que todo el mundo participamos de esto y ya, pues, podemos empezar a remar todos en la misma dirección, no a mover el remo cada uno de cualquier manera, hasta el punto que, hasta la cima, ¿no? Que es ese estado en el que queremos cambiar. La estrategia de comunicación, por tanto, según descendemos por los niveles, como ya hemos visto, tiene que ser, bueno, pues valorada y ver cómo podemos modularla conforme al mensaje que queremos llevar al individuo según el mindset en el que esté, ¿vale? Es importantísimo, por lo tanto, que tengamos en cuenta también una estrategia de comunicación acorde a esos estados. Bueno, por supuesto, si hay narcisistas en el grupo o psicópatas, yo la verdad es que psicópatas pues no sé identificarlos, no vienen habitualmente con un hacha o algo así, no lo sé, pero narcisistas en mi historia sí que me he topado con más de uno. Y bueno, si os topáis con personalidades de este tipo, sí que ya os digo que bueno, pues no siguen digamos, estos mindset, este proceso mental, o este viaje. Y aquí lo que sí que os recomendaría es que os pusierais en manos de recursos humanos, bien del cliente o bien de vuestra propia empresa, para que os eche una mano para ver cómo podéis lidiar con estos tipos de personalidad, ¿vale? Porque ya os digo que siguen caminos distintos.